Su segundo punto es lo que sí contamina, y eso lo vemos en el versículo 18. Cristo identifica aquí el origen de la contaminación humana. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El origen de la contaminación humana es el corazón. En otras palabras, Jesús va a decir que el corazón del problema es el problema del corazón. Cuando Jesús usa la palabra corazón, no se refiere a ese órgano vital en el cuerpo humano que bombea 7.200 litros de sangre por día a través de nuestras venas y arterias. Obviamente, lo que comemos no va a ese corazón. Jesús usa la palabra corazón aquí de una manera metafórica. Nosotros lo hacemos todo el tiempo cuando le decimos a nuestra esposa, te amo con todo el corazón. No estamos diciendo que nuestro corazón, que está bombeando sangre a través de nuestro cuerpo por ella y que lo está haciendo por ella. Estamos diciendo que desde lo más íntimo y profundo de nuestro ser, la amamos singularmente. Y las Escrituras usan el significado metafórico para el corazón muy a menudo. Miren conmigo Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4:23. Este versículo arroja luz sobre este tema. Fíjense que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas las acciones y reacciones de nuestra vida manan o fluyen del corazón. Así que con la palabra corazón, la Biblia describe el centro de comando de la vida de una persona. Aquel sitio donde radican las creencias, deseos, pensamientos, actitudes y elecciones. El corazón es lo que gobierna la vida y lo que determina la conducta de una persona. ¿Qué debemos hacer con ese corazón? El proverbio lo dice, guardarlo, cuidarlo, protegerlo de peligro. ¿Con qué intensidad? Por sobre toda cosa guardada. Todos tenemos cosas que guardamos con mucho cuidado, porque no queremos perderlas o no queremos que se destruyan o se estropeen. Dios dice que el corazón es lo que más tenés que guardar. Y hay una razón aquí. ¿Por qué? Porque de él, del corazón, mana la vida. ¿Qué significa? Que en el corazón se determinan las decisiones de la voluntad y todo lo que la persona hará en la vida, sea en conducta, en conversación o en pensamiento. Habrán sentido la expresión aquí Houston. Desde 1965 hasta 1992 existió en Houston, Texas, un centro de control para la NASA. Y este lugar lleno de computadoras, pantallas, medidores y radios controlaba prácticamente todo lo que hacían los grandes cohetes de los programas espaciales de los Estados Unidos. Y así como Houston controlaba lo que hacía el programa espacial, nuestro corazón controla lo que hacemos nosotros. En el corazón del creyente se encuentra Dios como Señor de la vida para poder gobernar todas sus acciones de acuerdo a su palabra. Pero en ese mismo corazón puede haber cosas que reemplazan a Dios y su gobierno santo. El profeta Ezequiel se encontró con personas así. Estas personas querían saber qué es lo que les iba a pasar y tenían curiosidad para saber qué decía Dios sobre un asunto. Pero ellos mismos habían colocado otras cosas en su corazón antes que a Dios. Así que sus decisiones, que se plasmaban en acciones, en palabras y en pensamientos, no serían aquellas que agradaban a Dios, sino las que agradaban a sus ídolos, los ídolos del corazón. Eso lo pueden buscar en Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 5. Y nosotros debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Y no me refiero a solo memorizarla. Me refiero a creer lo que Dios dice. Cuando hacemos eso, colocamos su palabra como autoridad en nuestras vidas y como prioridad en el centro de control de nuestras vidas. Allí en el estante del corazón está la palabra de Dios. Entonces, cuando llega el momento de las decisiones y la acción, nuestra conducta
va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Esta fue la experiencia en Egipto. Dios había advertido a todos de una plaga que enviaría sobre ese país, una de las 10 plagas. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 21, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquel que puso la palabra en su corazón, obedeció y se cuidó. Aquel que no puso la palabra de Dios en su corazón, no le hizo caso y fue destruido. ¿Te das cuenta que si vos creés verdaderamente la palabra de Dios, estará en tu corazón y determinará lo que hagas? Aquí, lo que contamina al hombre tiene un origen espiritual. El Señor Jesucristo dice, del corazón sale, emana, el origen de estas cosas es espiritual. Jesús está hablando de la verdadera contaminación aquí. El aire que respirás puede estar contaminado, el agua que tomás puede estar contaminada, la tierra que cultivás puede estar contaminada. Superficies que tocas pueden también estar contaminadas. Y todas estas cosas nos preocupan, pero lo peor de todo es que nuestro corazón está contaminado. Y esta contaminación del corazón te separa de un Dios puro y santo. Lo más importante no son los bienes materiales, lo más importante no es ni siquiera la salud, lo más importante es tu relación con Dios. Y por eso, lo que contamina al hombre tiene un origen espiritual. Pero también lo que contamina al hombre tiene un origen personal. Marcos dice que de dentro del corazón de los hombres salen estos contaminantes. Lo que me contamina sale de mi propio corazón, no viene de afuera. Eso no significa que siempre estuvo, eso significa que siempre estuvo allí, siempre estuvo en el corazón y entonces puede salir. La Biblia declara que nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia hacia el mal. El salmista dijo, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58, 13. Santiago nos ayuda a entender esto en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que aquellos pecados que cometemos son el producto de nuestras concupiscencias o vieja naturaleza, que es atraída a algo que desea. Un gato no es atraído a un chiquero, porque no tiene ese deseo en su naturaleza. Sin embargo, acercás a un cerdo, a un chiquero, y se vuelve loco por revolcarse ahí en el lodo, porque está en su naturaleza. De la misma manera, vos y yo somos atraídos a pecar porque tenemos esos deseos en nuestra naturaleza. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero también lo que contamina al hombre tiene una expresión externa, no solamente tiene un origen espiritual y un origen personal, pero tiene una expresión externa, sale. Porque dice, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esos malos deseos internos encuentran un modo de manifestarse exteriormente. Y la boca es una de las herramientas que más utilizamos para expresar lo que tenemos en el corazón. Aquel deseo equivocado que tengo profundamente en el corazón eventualmente va a salir a la luz. Y cuando me encuentro pecando con mis palabras o con mis acciones, debo entender que mi corazón ya estaba contaminado y solo estaba manifestando lo que había dentro mío. Mi vida no se mancha con contaminación espiritual en el momento que digo malas palabras.
las malas palabras que salen de mi boca solo manifiestan que mi corazón ya estaba contaminado. Un joven no contamina su vida recién cuando comete fornicación, sino que la fornicación es una de las expresiones de su malvado corazón contaminado. Así que las cosas que salen de mi boca son las mismas que han contaminado mi vida. Aquí Jesús utiliza la palabra boca en dos sentidos. El primer sentido es literal, refiriéndose al miembro de nuestro cuerpo con el cual nos comunicamos. La boca o la lengua, como menciona Santiago, es uno de los miembros que más fácilmente cedemos al pecado y está llena de veneno mortal. Entre los creyentes hay conversaciones que no deben producirse por lo contaminantes que son. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4 nos dice eso. Efesios 5, 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estas pasiones que el apóstol cita no deben ser practicadas por los creyentes, ni tampoco nombradas. Ahora no significa que uno no pueda mencionar esos pecados, porque el apóstol Pablo lo acaba de hacer, sino que no deben ser objeto de conversaciones. Estos pecados han de ser alejados del creyente de tal manera que no pueden ser nombrados ni como insinuación de la presencia de ellos en la vida de algún creyente. Cargadas con insinuaciones de estas cosas no conviene a santos y no deben formar parte de nuestras conversaciones. El segundo sentido en el que Jesús usa la palabra boca es el figurativo, para referirse a todas las maneras en que salen estos pecados a través de las acciones. Te pregunto, ¿qué ha salido de tu boca últimamente? ¿Han salido palabras ásperas, de crítica, de desdén, insultos, mentiras, blasfemias? ¿Qué ha salido de tu vida que expresa lo que tenías todo el tiempo en el corazón? ¿Desconfianza, engaño, impaciencia, rencor, avaricia, orgullo, hipocresía, infidelidad, lujuria? ¿Te sentís sucio? ¿Contaminado? No te desesperes. Dios puede y quiere limpiarte. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Admití que ese pecado o esos pecados están en tu propio corazón. Reconoce que te separan de Dios. Arrepentite de haberlos cometido y busca el perdón de Dios para ser limpiado de esa contaminación. Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Te invito a hacer eso en esta noche. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, guía nuestras vidas para que en tu gracia podamos no solamente escuchar tu palabra, sino también entender tu palabra. Disciplinarnos, buscar tu ayuda, estudiar diligentemente, darle el tiempo, permitir que el Espíritu Santo pueda guiar nuestros corazones a toda la verdad. Ayúdanos a reconocer que aquello que contamina nuestra vida viene de nuestro propio corazón. Que aquello que contamina nuestra vida es un contaminante espiritual porque tiene un origen espiritual en nuestra vieja naturaleza. Que si nosotros dejamos que esa vieja naturaleza gobierne nuestro corazón, nos meteremos en mucho lío y participaremos una y otra vez de los pecados que nos separan de Dios. Pero haznos entender que si tú
estás en el primer lugar en nuestro corazón, si tú gobiernas nuestro corazón, si tu palabra, la autoridad de tu palabra está en nuestro corazón, entonces nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones estarán de acuerdo a ella. Limpia nuestras vidas, ayúdanos, llévanos al arrepentimiento y permite que podamos recibir el perdón y la limpieza de nuestros pecados para que podamos vivir vidas limpias y santas para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.